que el ejemplo es simple, ¿cierto? Y esto es de sentido común. Si yo quiero estructurar mi casa, vamos a suponer que yo voy a hacer una casa de 3 pisos, donde me voy achicando hacia arriba, ¿cierto? El primer piso grande, el segundo piso un poquito más chico y el tercer piso un poco más menor todavía. Podré tener el mismo material ligero que ocupo en el tercer piso, porque el tercer piso no soporta nada, ¿cierto? El tercer piso lo único que soporta es el techo, pero no soporta otro piso. Pero podré tener los mismos materiales ligeros para la construcción de este último que para la construcción de la base, que es lo que soporta todo. No. Necesito una base fuerte, necesito una base robusta, una base que no se caiga con el primer temblor o que no se caiga con los primeros atisbos de desorden, ¿cierto? Lo mismo para una constitución. Yo no puede haber certeza que finalmente es lo que nosotros queremos con el estudio del derecho, ¿cierto? No puede haber certeza en un Estado, no puede haber certeza en un ordenamiento jurídico si nuestra base normativa, el documento legal supremo que sustenta todo el ordenamiento jurídico es feble, es cambiable, es modificable simple, ¿cierto? No, nosotros no vamos a ser atractivos para atraer nada extranjero, ¿cierto? Ni innovación, ni capitales, ni gente tampoco, si no tenemos la certeza de que nuestro ordenamiento jurídico es estable. Y esto no se logra si vamos a tener este tipo de normativa, ¿cierto? El campo constitucional o la misma constitución la vamos a tener modificable rápidamente. De hecho, los periodos en los cuales nosotros hemos tenido varias constituciones en Chile, que no han sido muchos, ¿cierto? Pero que se han dado varios ensayos constitucionales, se conocen como periodos de anarquía. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente el sustento de esta base, que es la Constitución, no ha sido tan férreo, ha sido feble, se ha caído con los primeros vientos, se ha caído con las primeras revueltas. Nuestros mayores avances han sido cuando hemos tenido constituciones u ordenamientos jurídicos, que es la base de la Constitución, ¿cierto? Firmes, perdurables, poco modificados, ¿ya? Que es lo que nosotros debemos tender eternamente. Bien, entonces iniciamos este estudio de la Constitución definiendo esta en los sentidos en los cuales nosotros podemos identificarla. En un sentido lógico, en un sentido formal, perdón, en un sentido positivo, en un sentido formal, material, perdón, y en un sentido formal. ¿Ya? Eso es para comenzar a definir, para intentar comenzar a definir lo que es una constitución. Quiero volver a recordarles, queridos colegas, que no estamos definiendo per se la Constitución de la República de Chile, estamos definiendo cualquier constitución. Ahora, nos vamos a ir deteniendo, ¿cierto?, en aquellos atisbos que hablen de nuestra Carta Fundamental, que es lo que nos debiera convocar, pero que va a ser materia de estudio del derecho constitucional. Nosotros ahora en derecho político estamos hablando de la teoría de una constitución, ¿ya? Que puede ser cualquiera. Bien, ¿alguna duda respecto a estas primeras definiciones? Tenemos entonces 4 tipologías iniciales para definir una constitución. Sentido lógico, sentido formal, sentido material y sentido positivo. ¿Ya? ¿Alguna duda de esto, de lo que hemos hablado? Mírenlo, por favor, un minuto. Y si hay alguien que tenga preguntas, sentido lógico, sentido positivo, bien. Sentido material y sentido formal. Ya, y ahora hay dos definiciones que me gustan mucho, que son muy bonitas. Y aquí nos vamos con definiciones puras de constitución. Si queremos definir lo que es una constitución, antes era bajo el prisma de alguna variable, ¿cierto?
de algún sentido, de alguna mirada que pudiese tipificar alguna definición de constitución. Ahora nos vamos a definiciones puras de constitución, ¿ya? Del concepto constitución. Para Karl Lowenstein, que es una visión sociológica, o sea, una visión del estudio de la sociedad, de lo que debiera ser la representación del sentimiento social, ¿ya? Que es lo que queremos nosotros traducir, la Constitución debiéramos nosotros representarla como el ser de cada sociedad, ¿ya? Como el espíritu, como el ánimo de cada sociedad. Es la cultura social real, ¿ya? Son las formas de conducta, son los principios políticos en que se basa toda comunidad y que se formaliza en una constitución escrita. Eso es lo que dice el profesor Lowenstein bajo un punto de vista sociológico, o sea, del estudio social, ¿ya? Es el espíritu de cada sociedad, es el ser, es la esencia de cada sociedad. Ahí nosotros, y esto ya lo hemos comentado anteriormente, ¿cierto? Tenemos la pifia de que no tenemos una gran cultura cívica, no tenemos una gran educación cívica. Entonces, salvo ustedes, nosotros que estudiamos Derecho, ¿cierto? Es muy poco probable que nuestra ciudadanía, el común de la gente, conozca lo que dice la Constitución. Pero fíjense que los extranjeros que llegan al país sí la conocen. Y ellos vienen atraídos porque nosotros, bueno, la Constitución que está actualmente vigente precave o resguarda muchos derechos, ¿ya? Y genera muchos derechos. De ahí, además de evaluar el estado en que está el país, por eso nosotros somos atractivos o éramos atractivos para migrantes, ¿cierto? Porque es un país estable, un país de poca delincuencia, porque es un país económicamente en alza o económicamente bien, ¿cierto? Pero también porque la Constitución señalaba muchos derechos que protegía que protegía el Estado de nosotros los ciudadanos, y señalaba nuestra esencia de país, un país ordenado, un país unitario, un país con gobierno firme, ¿cierto? Que es lo que muchas veces interesa a gente que viene arrancando de revueltas, que viene con instituciones fuertes, ¿cierto? Entonces, eso es la traducción de la esencia del país. Insisto, Lowenstein recoge esta definición y la hace carne y dice que la Constitución es el reflejo del ser real de cada sociedad, o sea, de la esencia de cada sociedad. Eso esperemos que quede plasmado en la próxima Carta Fundamental y que efectivamente sea un reflejo del alma país, del alma nacional, ¿ya? Y que no sea un reflejo, insisto, de la ambición de los partidos políticos, ¿ya? Insisto, visión sociológica, esencia nacional, ser de cada sociedad. Y una visión realista, que esta me gusta más aún, que esperemos que no suceda con nuestra Constitución ahora, ¿cierto? Bordeaux dice que, dejémonos de eufemismo, dice Bordeaux, la Constitución no es otra cosa que la traducción de los que mandan al momento de confeccionarse, ¿ya? Es de alguna manera lo que señalan algunos autores y algunos doctrinarios respecto a la Constitución actualmente vigente, que es una Constitución autoritaria, ¿cierto? Que es una Constitución casi dictatorial, que es una Constitución muy militarizada, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es un reflejo hay algunos que dicen que es una Constitución muy pechoña, ¿cierto? De muchos valores familiares, porque es lo que existía al momento de dictarse. Por lo tanto, Bordeaux dice, no me vengan a mí con cuentos, no me vengan con eso de que el ser de cada sociedad, o que es la norma fundamental básica, o que es la esencia del ordenamiento jurídico. La Constitución no es otra cosa que la traducción
de lo que piensan los poderes al momento de dictarse. Si tenemos poderes que son muy garantistas, como es lo que yo creo que está sucediendo hoy día, lo más probable es que la constitución que se vaya a dictar va a ser una constitución garantista. ¿Ya? Si existía en el tiempo de dictarse la constitución actualmente vigente un autoritarismo o una dictadura en ese tiempo, lo más probable es que la constitución que se dicte sea una constitución autoritaria o dictatorial, como hay algunos doctrinarios que defienden esto. ¿Ya? Entonces, la constitución no es otra cosa que el poder traducido en instituciones. Y el poder que origina la constitución o que crea la constitución va a ser el que va a generar las instituciones. ¿Eh? Yo estoy de alguna manera de acuerdo con Bordeaux, la constitución, esperemos que nosotros, la constitución que salga ahora o que se emita de este proceso que se inició hace poco, recoja efectivamente el espíritu real de nuestra sociedad, que recoja lo mejor de lo nuestro, ¿ya? Y que no sea una traducción de los intereses de quienes detentan el poder. Y eso es lo que yo más temo. Bien. Ya. Colega, se va a cortar esto en un minuto. Hemos visto las primeras manifestaciones de constitución y nos queda finalmente la definición que nosotros debiéramos plasmar como estudiantes de leyes o futuros abogados. ¿Ya? Y esta la vamos a ver a la vuelta de comerciales.